Buenos días, compañeros. Una vez más, acá nos vamos a reunir un poquito. Eh, Quiero que pongas tu atención, te concentres y desarrollemos este tema que consiste en reporte de actos y condiciones. Pero primero, obviamente, necesitamos aclarar ese concepto de actos y condiciones inseguras. Entonces, quiero que vayamos primero a la hoja de evaluación y miremos qué preguntas debemos resolver a partir de, este, de, este, de esta capacitación, a partir de esta ayuda, de este video, qué preguntas debemos resolver. Entonces tenemos una pregunta por acá que dice, de acuerdo a la capacitación, con sus palabras, defina acto inseguro. Entonces, al finalizar el proceso, debemos tener la capacidad de, con nuestras palabras, definir acto inseguro. Por acá tenemos otra pregunta, dice, de acuerdo con la capacitación, con sus palabras defina condición insegura. Condición insegura, entonces vamos a atenderlo. Y dice, de acuerdo a la capacitación, mencione una forma de evitar actos y condiciones inseguras. Entonces, eso es a lo que debemos llegar a resolver en relación a actos y condiciones inseguras. Entonces, lo que pasa es que acá el tema está, llamémoslo un poco revuelto, porque una cosa es actos y condiciones inseguras y otra cosa es el reporte de actos y condiciones inseguras, ¿sí? Entonces una cosa es una acción, reportar, y otra cosa es incurrir en un acto o una condición insegura. Entonces primero tratemos de definir esos dos conceptos. Veamos acto inseguro como la violación o omisión de una norma o procedimiento por parte del trabajador que aumenta las posibilidades de ocurrencia de un accidente. Entonces, cuando hablamos de un acto, lo debemos entender como una acción, puede ser voluntaria o involuntaria, ¿sí? Consciente o inconsciente, es una acción, es un movimiento, es una decisión, es un hacer que el trabajador ejecuta, eh, y que va en contra de una norma o un procedimiento de seguridad, ¿sí? Entonces es necesario que ese acto lo entendamos como una acción, como una decisión, como algo que se ejecuta. Y ahora miremos condición insegura. Condición insegura lo vamos a entender como una situación, ¿sí? Como una situación intrínseca, es decir, dentro de las tres esferas, en lo físico, en el actuar y en el saber. Entonces, intrínseca, en nuestro ambiente de trabajo. Mire que aquí lo enfoca al ambiente de trabajo, que aumenta la posibilidad que ocurra un accidente. Entonces, en condiciones inseguras, lo que vamos a encontrar son cosas más materiales, cosas más físicas, cosas más tangibles, cosas más palpables, como condición, ¿sí? En diferencia con acto, que son acciones. Son acciones. Acá, en actos son acciones y en condiciones son cosas, son, cuando hablamos de situaciones, porque debe haber una interacción, ¿sí? Por ejemplo, hay cables, distribuidos en el piso, porque tenemos muchas extensiones. Entonces es una condición insegura porque los cables me pueden hacer, caer. Pero si los cables están tirados en el piso y no hay una acción como tal, pues más la condición no se podría materializar, ¿sí? Entonces es necesario que haya una interacción entre este acto y esa condición. Entonces, súper claro que, actos son acciones voluntarias, involuntarias, conscientes, inconscientes, y condiciones son cosas palpables, tangibles, visuales, materiales, ¿sí? Entonces, lo podemos ir entendiendo de esa manera. Listo, avancemos.
Se me había perdido la presentación, pero ya. Acto inseguro es la violación u omisión de una norma, procedimiento por parte del trabajador. Entonces vean que esta definición está muy atada a lo que veíamos en la parte de arriba. Aquí necesariamente estamos hablando de acciones, actos. Abajo nos habla de condición insegura. Entonces, condición insegura es una situación en nuestro ambiente de trabajo. Que aumenta la posibilidad de un accidente, de que ocurra un accidente. Entonces, ya, si recordamos nuestra evaluación, pues tenemos elementos para poder definir qué es un acto y qué es una condición. Pero vemos rápidamente un ejemplo. Un acto inseguro puede ser realizar actividades de corte con pulidora sin utilizar elementos de protección. ¿Sí? No se tienen las gafas, en este caso es como lo más crítico, gafas, guantes. ¿Sí? Entonces miren que es una acción porque requiere la voluntad de la persona, ¿sí? Es una decisión que tomó la persona. Des en cuenta que hablamos voluntaria o involuntaria. Involuntaria porque se le olvidó, voluntaria porque le dio simplemente pereza, no las tenía a la mano, tenía que hacer desplazamientos adicionales y no lo quiso hacer. Entonces tiene también una naturaleza de decisión, ¿sí? Entonces por eso hablamos de un acto. No usar los elementos de protección personal, ¿sí? Es casi que se vuelve voluntario. Y cuando hablamos de condiciones, es muy necesario, hablábamos arriba, de que es más tangible, es más material, es más perceptible, ¿sí? En nuestro ambiente de trabajo, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho, esto hablándolo en términos de riesgos o peligros, está muy enfocado a peligros locativos, por ejemplo, peligros mecánicos, condiciones de seguridad. Con el capítulo de condiciones de seguridad, recuerden que tiene varios ítems, ¿sí? Entonces, condiciones de seguridad están partes en mecánico por partes en movimiento, está eléctrico, está trabajo en alturas, está espacios confinados, ¿sí? Entonces, miren que son condiciones de manera físicas, tangibles, visibles, palpables, que se identifican. Una pulidora, si tenemos el mismo ejemplo de arriba, que el acto es no usar gafas, no usar guantes durante un proceso de corte con una pulidora, si hay un acto inseguro, también puede haber una condición directamente de la máquina, por ejemplo, que la máquina no tenga guarda, ¿sí? No tenga guarda de seguridad, esa protección que se coloca alrededor del disco. Por ejemplo, las clavijas pueden estar en mal estado, el cable de suministro de energía, el cable de la pulidora puede estar maltratado, pisado, machucado, con daños en su recubrimiento. ¿Sí? Miren que son cosas palpables que eso nos da para que entendamos de que son condiciones inseguras. Por ejemplo, también he evidenciado mucho, aquí hay un tema importante que hay que resolver. Por ejemplo, cuando en esa relación de cortar con una pulidora, cuando el disco está demasiado gastado, ¿sí? Miren que ahí se está compartiendo el concepto de acto inseguro, porque el disco de la pulidora no se va a cambiar solo, necesita de alguien, de una acción, ¿sí? Entonces estaríamos hablando en los términos de un acto inseguro, ¿sí? Pero esa misma condición también es una condición insegura, porque obviamente la pulidora con un disco desgastado que ya se haya consumido, pues obviamente es algo material, es algo físico, es algo tangible, es decir, que también es una condición insegura. Entonces, miren que en medida en que vayamos haciendo ejercicios, ustedes en su sitio de trabajo vayan haciendo ejercicios de identificar actos inseguros e identificar condiciones inseguras, vamos a encontrar situaciones en las cuales se comparte ese mismo concepto. ¿Sí ven? Una pulidora con un disco desgastado que se ha consumido, dependiendo del fabricante, ¿sí? habla de un tercio del disco,
hablan de un cuarto de disco, ahí dependiendo de fabricantes y bueno, dependiendo del fabricante de la pulidora y dependiendo del fabricante de los discos, porque es que aquí actúan dos empresas. Entonces uno puede incurrir en un acto, porque el disco, ya lo dijimos, no se va a cambiar solo, requiere de una acción de una persona, de una decisión de una persona y una condición, porque obviamente es algo físico que se ve, que es tangible, que el disco está desgastado. Entonces, la invitación en esta parte de la capacitación es que en su vida laboral, en su día a día, realizando sus actividades, realizando su trabajo, identifiquen actos, pueden ser de ustedes o pueden ser de sus compañeros, e identifiquen condiciones inseguras. Y cuando hacen ese ejercicio, ustedes van a desarrollar un ojo crítico, digo yo, una habilidad para poder entender esos dos conceptos. Y en algún momento estoy seguro que van a encontrar situaciones, actividades que comparten esos dos conceptos. Hay tanto de actos inseguros como de condiciones inseguras. Importante, los reportes de condiciones o actos inseguros se pueden hacer de forma escrita o de forma verbal. Hay un formato a nivel de sistemas de gestión que se llama formato de reporte de actos y condiciones inseguras y condiciones de salud, ¿sí? Se pueden tener por aparte, condiciones de salud por aparte, actos y condiciones inseguras por aparte, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, los que conocen mi trabajo saben que yo no soy muy amigo del papel. Entre más formatos tengamos, pues más nos vamos a embolatar, más se nos va a olvidar. Entonces yo prefiero, como trato siempre de unir o articular cosas. Entonces hay en los sistemas de gestión hay un formato que se llama formato de reporte de actos y condiciones inseguras. Entonces miren que lo pueden hacer de manera escrita. Yo soy amigo de hacerlo escrito, ¿sí? Pero también lo puedo hacer verbal, ¿cierto? Entonces me puedo acercar a mi jefe, a mi superior, a jefe de área de mantenimiento, al área de seguridad como tal e informar esas dos condiciones, ya sean actos porque estoy viendo a mis compañeros lo que están realizando o condiciones porque logré identificar que dentro del área de trabajo se está presentando algo físico, algo material, algo tangible que puede provocar accidentes y que tiene una naturaleza de peligrosidad. Una forma efectiva de evitar actos inseguros es conocer los procedimientos de las actividades de seguridad. Entonces, ¿esto por qué lo estamos hablando? Porque recuerden que por acá la última pregunta dice de acuerdo a la capacitación, mencione una forma para evitar actos o condiciones inseguras. Entonces, miren que está muy asociado a nuestros procesos de capacitación técnica de seguridad, si no solo técnica de mi tarea o de mi trabajo que hago, sino técnica de seguridad, es decir, ese hacer cómo lo hago seguro, ¿sí? Son procedimientos técnicos de seguridad, los que yo debo conocer. En medida en que la empresa los tenga documentados, sean socializados, conocidos y capacitados al personal frente a esos procedimientos, pues es la mejor forma para evitar actos y condiciones inseguras. Una forma efectiva de evitar condiciones inseguras es tener condiciones de buen orden y aseo en sitios de trabajo. Lo que pasa es que, como yo les decía a ustedes, el tema de condiciones inseguras está muy asociado a ese capítulo de peligros que se llama condiciones de seguridad, ¿sí? Y dentro de condiciones de seguridad hay un riesgo que se llama orden y aseo, ¿sí? Entonces, mucho de lo que ocurre parte de esta naturaleza, temas de orden y aseo, caídas de objetos, caída de personas por obstrucción de los pasos, por obstrucción de los senderos, ¿sí? Golpes por equipos o herramientas que sobredimensionados que interfieren la circulación. O en mi trabajo las máquinas tienen aristas que sobresalen, ¿sí? Entonces miren que hay cosas, hay el capítulo más grande de accidentes por condiciones inseguras se asocia normalmente a temas de orden y aseo. Entonces miren que acá arriba estamos hablando de actos. En medida en que yo conozca los procedimientos, pues voy a evitar, de manera consciente voy a evitar incurrir en actos inseguros. Y en medida en que yo controle el orden y el aseo en mi sitio de trabajo,
pues voy a evitar condiciones inseguras. Entonces, chicos, eso era lo que les quería compartir. Esa era la capacitación del día de hoy. Recuerden que los actos son acciones, pueden ser voluntarias, involuntarias, pueden ser, pero que requieren una acción de la persona. Las condiciones son más físicas, son más tangibles, son más de mi entorno de trabajo. Les agradezco, recuerden que es importante que hagamos la evaluación. En algunos sitios de trabajo tenemos la evaluación física, ¿sí? Porque se hace de manera grupal. O recuerden que también tenemos la herramienta del formulario de Google en la cual podemos hacer nuestra capacitación y nuestra evaluación, y a partir de esa evaluación que resolvamos, pues vamos a poder tener nuestro certificado de participación en esta capacitación. Recuerden que también, por favor, ya para finalizar, recuerden que la capacitación está dividida porque una parte es entender los conceptos de actos y condiciones inseguras, y otra cosa es el reporte de actos y condiciones. Reporte lo enfocamos a que es un formato, es una herramienta mediante la cual yo puedo informar de esas cosas que he identificado, ya sea como acto porque he visto a mis compañeros o yo mismo estoy incurriendo en eso, o condiciones porque lo he observado también. Gracias a todos por su participación, gracias por el espacio, gracias por tomarse en el tiempo, gracias por el compromiso en hacer estos procesos de capacitación. Con este tiempo que ustedes le invierten, nos ayudan a nosotros como empresa porque nos facilita de una u otra manera los procesos, ¿sí? De hecho, también la empresa pues facilita estos procesos, y es como la estrategia que últimamente estamos como utilizando para fortalecer esos indicadores de capacitación del programa de capacitación. Un abrazo para todos, muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos en nuestra próxima capacitación.